Bueno, como vengo antes ya dando una serie de libros de Jonás, voy por el tercer capítulo, he hecho el primero, el segundo, faltaría el cuarto y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder aprender mucho del libro de Jonás porque está haciendo mucho conmigo, con mi vida. Y pues ahora estoy en el 3. Es un capítulo interesante, muy bonito. Hay muchos temas en ello, pero no vamos a darlo, no voy a poder dar todos los temas que quisiera dar ahí de este capítulo. Soy sincero que en estos días tenía en el escritorio tenía como 30, 40 hojas escritas y decía, ¿y cómo puedo esto resumirlo? ¿Cómo lo puedo hacer? Ha sido duro, pero espero que pueda ser nítido, que pueda presentar la palabra de Dios fielmente, ¿no? Jonás, capítulo 3. El título que le he puesto es Al cumplir la voluntad de Dios. Y también le he puesto un subtítulo que me gusta mucho. La salvación es solo de Jehová, es solo de Dios. Antes de abrir esta Biblia y leer el texto, quiero más o menos hacer recordar de lo que venía haciendo Jonás 1, 2, ¿verdad? Pero muy brevemente, ¿vale? En los capítulos anteriores estuvimos viendo la historia de un profeta de Dios, rebelde, que intenta huir de la presencia de Dios, recibe una orden de parte de Dios que lleve un mensaje a una gran ciudad que es Nínive. Sin embargo, decide irse ¿a dónde? Al contrario, a Tarsis. ¿Y por dónde? Por barco. Dios envía una gran tempestad, echan suerte los marineros que estaban en la embarcación, cae sobre él, finalmente confiesa quién es, echan a Jonás al agua por la borda y la tempestad cesa. Muy bien. Pero Dios tiene un gran plan para Jonás y el pueblo de Nínive y un plan de salvación para ellos, tanto para Jonás como para los ninivitas. Yo creo que Jonás todavía no había entendido el plan redentor de Dios. Y Jonás estaba a punto de entender lo que era la gracia y la misericordia de Dios, su gracia soberana. El profeta, me quedé que en el segundo capítulo donde el profeta Jonás es rescatado por un gran pez. ¿Vale? Hasta ahí era Jonás, el capítulo 1 y el capítulo 2. Jonás 3. Podemos abrir nuestras Biblias y podemos ver los primeros 2 versículos de Jonás 3. Si lo tiene, me lo dice. Muy bien. Y dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora tenemos un gran episodio de la historia de Jonás. Jonás tiene ahora una gran oportunidad. Ahora ya no es el Jonás quejoso, sino que ahora tiene una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad que le da a Dios para hacer las cosas bien. Dios le vuelve a pedir que lleve el mensaje que le dio en el capítulo 1 que vimos la primera vez, cuando le dijo: levántate y ve a Nínive. Jonás se levanta, él sabe que ahora tiene otra oportunidad y lo puede hacer mejor. 1. Jonás puede ser ese predicador que puede cambiar la historia de Nínive. Se prepara y él está en tierra y se adentra a la ciudad de Nínive. Él sabe que los ninivitas son malos, crueles, incrédulos. Tiene que haber una forma de cómo llegar a ellos. Así que Jonás se prepara y busca a los mejores músicos de la ciudad. ¿Vale?
Él busca los mejores músicos de la ciudad para poder tener un impacto mayor, ¿verdad? Jonás puede ser ese predicador que puede cambiar la historia. Jonás sabe que con el mensaje que Dios le ha dado no es suficiente. Solamente tiene 8 palabras. Y él tiene que convencer a Nínive. Y tiene que buscar la mejor forma. Porque con decir de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido, de repente hasta lo maten. Porque los ninivitas eran enemigos de los israelitas. Es muy fuerte, y decía él por dentro, seguro, y muy fuerte, y puede ofender. Les puede ofender, así que preparé uno más elocuente, divertido y motivador. Así sabe él que puede ganarse a los ninivitas, en vez de que lo apedreen o lo maten. Imagínate, ahora Jonás es reconocido en todo Israel. Dicen, oh, el Jonás que llevó un mensaje y cambió a todos los ninivitas. Ese Jonás, guay, muy elocuente. El que motivó a los ninivitas a seguirle, que les dio una inyección de motivación y creer que pueden ser mejor, que pueden ser grandes. ¿Así fue? No, ¿verdad? Me he equivocado entonces del mensaje. No es así. Muchas veces escuchamos mensajes así, ¿verdad? Como que tú puedes ser un gran predicador, o tú puedes ser alguien grande, hay un mensaje muy grande para ti, que ven a esta iglesia y serás próspero y tendrás muchas cosas. Vamos, joven, tú puedes ser el héroe de la historia. Y muchos mensajes así. Algunos dirían, ¿quieres ser como Jonás? Pero la verdad es que no fue así. Si el mensaje termina aquí, como yo lo he expuesto, exaltando a Jonás y no a nuestro Señor Jesucristo, no sería un mensaje de verdad, ¿verdad? Cristo no habría sido predicado. Dios no habría sido exaltado y glorificado y honrado. En 1 Corintios 2, del 1 al 5 dice, cuando fui a vosotros, está hablando Pablo, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Ahora vamos a ver una gran historia. Yo creo que de una de las predicaciones más importantes de la historia, porque hay un superavivamiento, un avivamiento verdadero. Una gran ciudad se inclina ante Dios. Y lo hace con un predicador no muy guay, con un mensaje no muy bonito, ni alentador, sino todo lo contrario. Vamos a ir al texto, ¿vale? Jonás, capítulo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos.
¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Yo creo que algo pasó con Jonás. Yo no creo que fue una segunda oportunidad. Y lo vamos a ver más adelante. Para mí es el nuevo Jonás. Es el nuevo Jonás. El versículo 1 nos decía que vino la palabra por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Para mí Dios transforma. Aquí no vemos una segunda oportunidad, sino un cambio de idea, de conducta y el regreso a una nueva obra. Un cambio que solo Dios, por medio de su poder soberano, puede lograr. Lo que ocurrió, este es el fruto de lo que ocurrió en el vientre de este gran pez con Jonás. Ese milagroso y ese momento milagroso para mí transformó a Jonás. En Jonás, en el capítulo anterior, en el versículo 9, 2:9, para mí es un cambio que produce Dios en Jonás. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación, dice, es de Jehová. Aquí Jonás ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Esta gracia y misericordia que salva. Jonás ya dentro del pez ya no era ese Jonás enojado, sino era un Jonás que estaba alabando a Dios, un Jonás que estaba agradecido a Dios y un Jonás que hace votos, promesas a Dios. Dice: ahora haré lo que tú quieres, Dios. No puede ser un mensaje humanista. Creo que si fuera una segunda oportunidad sería un mensaje muy motivador, muy humanista. Y esto no es un mensaje humanista. No es un vamos, tú puedes, Jonás, tú vas a ser un héroe, confía en ti, etc. Esto no es así. Es un milagro. Es la gracia de Dios transformando vidas. Vidas rebeldes como Jonás. Vidas pecadoras, como vamos a ver en Nínive. Aquí Jonás ya no es el mismo. Jonás es ahora un Jonás obediente. Aún hay mucho todavía, creo, que perfeccionar en Jonás, y lo veremos en el capítulo 4. Muchos de nosotros que hemos sido rescatados del mundo, del pecado, de nuestra condición antigua pecadora, y somos salvos, hemos sido transformados. Ya no somos lo que éramos antes, somos nuevas criaturas. Somos nuevos, tenemos una vida nueva. Pero hay muchas cosas que todavía nos falta perfeccionar y madurar. Pero estamos aquí obedeciendo a Dios. Jonás ahora es un Jonás obediente, un Jonás transformado. Yo creo que si es que hubiera sido una segunda oportunidad, pues tendríamos el capítulo 1 con Jonás en el fondo del mar. En el segundo capítulo creo que de nuevo Jonás en el fondo del mar. O quizás escondido en una montaña, capítulo 3, el 4 y el 5, y no pararía. Segunda oportunidad que alguien que no tiene la mentalidad de Cristo no puede hacer. Así que Dios transforma vidas. Dios quiere transformar nuestras vidas. Tu vida quiere transformar Dios. Darte un nuevo corazón. No una nueva oportunidad. Dios quiere hacer de ti alguien mejor. Alguien a su imagen. Segunda de Corintios 3:18 dice. Segunda de Corintios 3:18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo, dice, transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Somos transformados de gloria en gloria.
Me encanta. Me encanta saber que yo ya no soy el mismo, que soy otra persona y que necesito cada vez mi mente ir renovando en Cristo Jesús. Tengo que madurar cada vez más. Tengo que seguir, dejarme ser perfeccionado por medio de su palabra, mi vida. Entonces hemos visto que Jonás es nuevo, es un nuevo Jonás. Ahora vamos a ver un Jonás, el Jonás obediente. Vamos al versículo de 2 al 5, lo que dice. Dice, levántate, como hemos visto, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, ahora esta vez se levanta Jonás, ¿no? Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora vamos a ver un Jonás obediente. Jonás se levanta, pero esta vez no se levanta para huir, no se levanta para ir en contra de Dios hacia otra dirección de la cual Dios no quería que vaya. Dios le dijo, ve a Nínive, y en el primer capítulo se va a Tarsis. Esta vez Dios se levanta a obedecer y a entrarse en la ciudad donde Dios le había mandado que entrase, que fuera. Se levantó para obedecer el mandato de Dios. ¿En qué circunstancias? Ya no sería como la primera vez. Yo me imagino muchas cosas a veces. Me gusta imaginarme, por ejemplo, a Jonás en su cama, amaneciendo, y había tenido, Dios le había hablado para que se levante y vaya a Nínive, y él estaba tranquilo en su cama, se levanta, pero se va para huir. Coge sus cosas, lo que podía, y huye, ¿no? O de repente quizás se levantó de su hamaca. ¿Saben lo que es una hamaca? Es algo que se cuelga entre 2 arbolitos. De repente estaba descansando tranquilamente ahí y se levantó de ahí y se fue a huir, ¿no? O de repente estaba en el sofá viendo la última serie de una novela o qué sé yo. No. Pero a muchos nos cogen así. Pero si no, que las circunstancias eran diferentes. Jonás estaba ya tirado en tierra, donde se encontraba tirado después de ser vomitado por un gran pez. Un pez que Dios preparó y ordenó para el rescate de Jonás y para que se lleve a cabo los planes de Dios. Quería llevar a Jonás donde quería que él fuese, en un gran pez, y lo vomitó y cayó a tierra en Nínive. Y me imagino a Jonás tirado así después de haber sido vomitado por el pez, con un montón de cosas ahí que estaban dentro del estómago del pez. Qué asqueroso, ¿no? Así estaba Jonás. Y se levanta Jonás así medio... Me hace recordar al hijo pródigo cuando estaba entre los cerdos, ¿verdad? Rodeado de excremento de los cerdos. Qué feo, ¿no? Qué feo es cuando desobedeces a tu padre, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes llegar? ¿Hasta qué punto llegamos cuando desobedecemos a nuestros padres y cuando desobedecemos a Dios? Nos vamos hundiendo en lo peor, cada vez más y más profundo. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para humillarnos delante de Dios? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para hacer la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para rendirnos e inclinarnos hacia la voluntad de Dios? Porque a las finales todos terminaremos postrados delante de Dios. Todos, y cuando decimos todos, sean pecadores y hijos de Dios nacidos de nuevo, todos se van a postrar delante de Dios. Romanos 14:11 dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, ¿verdad? Al
final de los tiempos todos se van a inclinar ante Dios. Todos verán que existe Dios, que hay un Dios, un único Dios verdadero. Ahora Jonás caminará conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a recordar cómo es Nínive. ¿Cómo era Nínive? Yo ya le he hablado en el capítulo 1, en el capítulo 2, pero quizás algunos no estuvieron, ¿no? ¿Cómo era Nínive? Pues Nínive era grande, era muy grande, tanto en tamaño como en poder, ya que ejerció una influencia importante sobre el Oriente Medio, hasta su destrucción por parte de Nabucodonosor, 612 años antes de Cristo. Es posible que haya sido la ciudad más grande del mundo en ese momento. Según los historiadores, dice que tenían muros magníficos con una extensión aproximadamente de 13 kilómetros que rodeaban el interior de la ciudad, y el distrito ocupaban un área que marcaba una circunferencia aproximadamente de 96 kilómetros. Su población puede haber alcanzado los 600.000 habitantes. Era grande, era muy grande, era enorme, tenía muchas gracias. Tenía murallas, era muy grande, era enorme, mucha población. Pero Jonás tenía que llevar a ese lugar el mensaje de Dios, ¿verdad? Y Jonás se levanta y se introduce a la ciudad. Jonás va a llevar ese mensaje a toda la ciudad que tenía. Y esta ciudad grande tenía como 3 días para caminar y rodearla. Tenía 3 días, eran como 3 días. Estaba calculado todos estos kilómetros con 3 días de caminata. Pero la Biblia dice que Jonás caminó un día nada más. Jonás todavía le faltaba un poquito para obedecer. Quería entrar y salir como sea, no quería estar ahí, me imagino. Pero sí que son 3 días de caminata. O sea que Jonás no tenía tiempo ni para bañarse, ni ducharse. No tenía tiempo para parar y buscar su músico, no tenía tiempo para nada, más que levantarse y comenzar a gritar y a predicar lo que Dios le había dicho, que de aquí en 40 días Nínive será destruido o destruida. Jonás se introduce en un día, dice, a pie. Un día a pie. Y el mensaje, este mensaje que estaba él proclamando, de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Qué es este mensaje? No es un mensaje guay, como he dicho al comienzo, ni un mensaje motivador. No es un mensaje de prosperidad, ni siquiera es un mensaje que llama al arrepentimiento. Es un mensaje con una mala noticia diciendo que Nínive será en 40 días destruida, nada más. Es lo único que decía. Y ahí está en la Biblia, Nínive será en 40 días destruida. Nínive será destruida en 40 días. Y esto es lo que iba gritando él, y lo hacía lo más rápido posible. Quería entrar y salir como sea. Un día. No dice, ninivitas, arrepiéntanse, que si no lo hacen dentro de 40 días serán destruidos. No dice así. Que lo destruirá Dios en 40 días si no se arrepienten. Tú imagínate a Jonás cómo andaba por las calles, lleno de vómito. Estaba, ¿cuántos días en el pez? Bueno, pues 3 días, ¿no? Metido en los jugos gástricos, cómo estaría su piel arrugada. Parecía un fantasma seguro, ¿no? Y todo sucio. Y alguien así, gritando a la gente, arrepiéntete no es, ¿no? Nínive será destruida en 40 días. Nínive será destruida. Y los ninivitas si lo ven, me han dicho, ¿qué dice? Este es loco, ¿verdad? Está loco. ¿Quién es este sucio? Y para cómo dice que Nínive será destruida. ¿Quién es este? Hubieran dicho, ¿verdad? Imagínate así a Jonás, pregonando un mensaje de destrucción para una ciudad que era enemiga suya. Era como para que no salga ileso de ese lugar. El mensaje
Era corto, era 8 palabras nada más. Monótono, de miedo y destrucción. Quizás no tenía mucha teología, ¿verdad? No es el mensaje que todo predicador quiere dar, porque los predicadores quieren ser quieren que lo vean, el predicador, ¿verdad? El predicador del momento, qué tal teología, o qué tal motivador. Pero si alguno quisiera escuchar, pero sí muchos quisieran escuchar un mensaje corto y luego irse a casa. No estoy en contra de la buena teología. Es más, tenemos que estar preparados y seguir preparándonos para dar un mensaje fiel de la palabra de Dios. Pero es mensaje fiel. Entonces Jonás estaba siendo fiel, solamente estaba diciendo lo que Dios le había dicho que dijera. No le estaba añadiendo más. Él decía, Nínive será en 40 días destruido. Nínive será destruido en 40 días. Era un mensaje fiel. Es el mensaje que Dios preparó para los ninivitas. Y es lo único que Jonás tiene que predicar. Es el evangelio que Dios preparó para ese pueblo, lleno de gran maldad. Jonás es uno de los predicadores más fieles de la palabra de Dios en historia. Algo como, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Algo parecido, ¿verdad? Imagínate, tú andas por la calle diciendo, por tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por tanto, te verían como un loco, ¿verdad? Parece un mensaje ridículo, el de Jonás, y sin amor. Tampoco no es emocionante. Con ese mensaje capaz, quizás ni siquiera hubiera captado una mosca, ¿verdad? Es lo que diríamos, con ese mensaje no captaría ni una mosca. Así dirían algunos hoy en día. Una vez, hay una historia en la Biblia que Pablo predicó a un gobernador de Judea llamado Agripa. ¿Se acuerdan de Agripa? En este caso Pablo fue muy elocuente. Y mira lo que le contestó Agripa en Hechos 26-28. Le dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me convences, o por poco me persuades a ser cristiano. El mensaje, hermanos, tiene que ser tal como cual Dios nos ha dado, su palabra. Tenemos que ser fiel a su palabra, ¿verdad? Porque este evangelio tiene poder. Nuestras palabras, nuestros métodos, nuestros argumentos no tienen poder. No estoy diciendo que tengo que llegar aquí parado a estar predicando, ¿no? Este es el mensaje de hoy, ¿no? Pero tenemos que ser fieles a la palabra. Jonás ha sido transformado. Jonás ahora es obediente. Jonás ahora es fiel a Dios, fiel a su palabra. Y está predicando el evangelio fielmente. ¿Por qué? ¿Por qué digo estas cosas? El mensaje tiene que ser tal cual Dios había dado a Jonás que predicase, porque no se trata de la elocuencia de Jonás, ni de su gran capacidad de convencer a los ninivitas, sino el poder milagroso de Dios para salvación, porque la salvación es exclusivo solo de Dios. Porque para Él es la gloria y para Él es la honra. Mira Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón y también de Josué? Gedeón derrotó a los madianitas con 300 hombres, nada más. Y se enfrentó con lo más ridículo para algunos, con trompetas, ¿y qué dicen? Y con cántaros, ¿verdad? ¿Contra cuántos se enfrentaron estos 300? Contra 135.000 hombres. Tú irías a la guerra con guitarra, con un cajón, con trompeta, tocando tu piano, a una guerra, y solamente 300, y contra miles y miles de
de enemigos. Parece ridículo, ¿verdad? Pero en el versículo 2 dice, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me salvó. No se trató la mano salvadora de los 300 ni de Gedeón, sino de Dios. En Josué 6 también vemos a Josué, ¿contra quién? Contra Jericó, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo destruyeron? ¿Cómo derribaron las murallas? ¿Cómo fue? Rodeándolas. Pero ¿qué hicieron luego al séptimo día? Comenzaron a gritar y a gritar, las murallas cayeron. Creo que las murallas, si no me equivoco, tenían 2 metros de ancho, creo que eran dobles murallas, dobles. Una estaba de 2 metros y otra de 4 metros, no me acuerdo muy bien. Pero eran muy anchas, muy fuertes. Y ellos gritaron y las murallas cayeron. ¿Y se acuerdan cómo era Jericó? Decían, ahí hay gigantes. ¿Qué sé? Yo no sé. Pueden haber en alguien que tú conozcas, un familiar o alguien que estés orando para que se salve. Y puede tener los mayores argumentos o los mayores argumentos que parecen gigantes en contra de lo que tú estás diciendo, que se burle. Pero una cosa sé, que Dios salva y Dios derriba todo tipo de murallas. Si tienes un hijo o una hija que todavía crees que no ha entendido el Evangelio, que no ha nacido de nuevo, para Dios no hay nada imposible. Tienes que ser fiel, como Jonás. Predica el Evangelio fielmente, sin temor, sin miedo. ¿Y sabes qué? Una cosa, es Dios quien salva. Jonás entendió dentro del gran pez y dijo, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Sea un hermano, sea un amigo, sea el vecino, sea con quien sea que esté a tu lado, el que está trabajando, tu compañero de trabajo. No tengas miedo, no, es que él, ella, es que él, es que ya está en el mundo, es que mira, que no. No tengas miedo, la salvación es de Jehová. Sigue orando. Ahora vamos a ver a un pueblo que se arrepiente. Porque los ninivitas se llegaron a arrepentir. Escucharon este mensaje supuestamente monótono, sin a tanto amor. Los ninivitas se arrepintieron. Gente de guerra, gente malvada, que se ensañaban de sus enemigos. Escucharon este mensaje y vamos a ver cómo ellos se arrepienten. En el versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vamos a ver que las noticias llegan hasta el oído del rey. El rey va a proclamar a su pueblo que ayunen, que se vistan de cilicio y que oren. Date cuenta que Jonás no había caminado los 3 días, sino él simplemente había entrado un día. Pero las noticias ya habían llegado al rey. Imagínate cómo estaban las noticias como loco en ese momento. Yo no me explico, solamente es milagro de Dios cómo todos se pueden poner de acuerdo en una cosa, así como esta. Y que el mensaje llegue hasta los oídos del rey. Si a veces aquí nosotros no nos podemos poner de acuerdo en una sola cosa o en dos. Imagínate ahí todos. Y el mensaje llega al rey. Y ante los grandes que estaban ahí, al lado del rey. A ver. Y dice, el rey se despojó. Dice que el rey se despojó de sus vestiduras reales en el versículo 6. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos. Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey se despoja de sus vestiduras reales y llama a todo el pueblo que se vista igual. ¿De qué? De cilicio. Para estar todos al mismo nivel.
todos a la misma condición. ¿Saben lo que es el silicio? No sé si aquí lo pinto. El silicio es una tela, es un tejido muy rústico, ¿vale? Es muy áspero. ¿Han visto, no sé si aquí, los sacos es donde meten las patatas? Una tela gruesa, ¿no? Pajosa así, con pajitas así. Pues ese es el silicio. Una tela muy áspera. Imagínate, ¿no? Esa tela que llama el rey a que se vistieran todos por igual. Y luego el rey se sienta sobre cenizas. He intentado buscar, porque me preguntaba, y esta pregunta no está contestada así fielmente, pero dice, cuando se sienta en cenizas, ¿estaría encendida la ceniza? Me preguntaba, ¿estarían encendidas? No lo sé. Pero ponerse una tela de silicio en pleno calor o tan áspera debe ser molestoso. Hasta te pueden salir llagas si los tienes muchos días. El rey manda a ayunar a todos. ¿Qué es el ayuno? Es un clamor a Dios con el fin de que sean perdonados y no sean destruidos para siempre. No fue la típica llamada al frente que muchas veces hemos conocido, ¿no? Imagínate a Jonás llamando al frente, ninivitas, ¿quién quiere? ¿No? Tampoco no quiero ser irrespetuoso con ello. Pero no era eso. No creo que sea así. El rey es quien llama al arrepentimiento. Porque yo estaba viendo este versículo y si es el rey que dice que llama al arrepentimiento a los ninivitas. Es el que dice arrepiéntense de su mal camino. Es el rey quien llama a los ninivitas. Jonás no llamó a los ninivitas al arrepentimiento. Tampoco el rey de Nínive sabía nada de doctrina salvadora. Sino que Dios le mueve milagrosamente a arrepentimiento. Dios estaba tocando a los ninivitas el corazón. Dios estaba haciendo su obra redentora. Este poder que tiene Dios. Jonás solo estaba un día ahí, en Nínive. Y luego veremos más qué pasó en el capítulo 4. Solamente estuvo ahí un día. Porque él estaba más interesado en salir de la ciudad que de convencer a los ninivitas. Vamos a ver cómo el pueblo clama por su salvación. Ayuno, para estar apartados y decididos solo a la oración por su salvación. Dice, vamos a ayunar. Hombres y animales. Los hombres estaban vestidos de silicio, imagínate, ¿no? Tú te vas a la playa, ¿no? Vestido de silicio, de esta tela rústica, áspera, y estate un día en el sol y verás cómo te comienza a picar todo y a salir llagas, ¿verdad? ¿No? Es feo, pero el rey mandó que se vistieran todos así. Ahora imagínate un establo lleno de animales que no comen. Animales hambrientos, desesperados por comer. En estos días le decía a mi mujer, mientras intentaba ordenar el mensaje y tenía a Noemí llorando, acuérdate de este momento, le decía, porque era una bulla y yo tenía que gritarle, Esther, estoy haciendo esto, y Noemí lloraba con más fuerza. Y luego Joana se juntaba al concierto también. Y comenzaba todo, ¿no? ¿Verdad, amor? Le decía, acuérdate de este momento. Ahora imagínate a todos los ninivitas que les pica y molestos y fastidiados con esta tela, y ahora a todos los animales gritando por hambre. Era un lío. Estaba todo hecho un lío. Todos gritando, todos se quejaban y todo.
Así es como estaban clamando a Dios. Así es como deberíamos clamar a Dios, ¿no? Desesperados. Estaban desesperados gritando. Si alguien se hubiera acercado en ese momento a ese pueblo, ¿qué hubiera dicho? De aquí salgo corriendo, ¿verdad? Patitas, ¿para qué te quiero? Ver a todos gritando, viendo a todos vestidos con cilicio, con una cara de desesperación y llagas. Y dicen, esto ¿qué? Parece el infierno, me voy. ¿Cómo será el infierno? Dice que ahí es el crujir de dientes, ¿verdad? Dios nos ha rescatado, nos ha salvado por su gracia, por su misericordia, soberanamente. ¿Saben qué? Los ninivitas tenían mejor doctrina que nosotros. Los ninivitas oraban, clamaban. ¿Y saben lo que decían? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo he estado en muchas iglesias, no voy a decir cuáles, pero siempre las oraciones eran así: Dios, tú tienes que hacerlo. Dios, tú tienes que bendecirme. Dios, tú, ¿no? Tú tienes que mover. Dios, queremos mover el brazo. Nos juntábamos mucho. Dios, tú tienes que hacerlo. Y si es que tú no lo hacías, te estaban mirando, este no tiene fe, este le falta fe. Pero ellos estaban clamando y decían, ojalá Dios nos perdone y aparte su ira. Así debemos orar. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos llamó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo. Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. La salvación es soberana de Dios. Él salva. Él salva. Mira, Jonás no fue la elocuencia en el mensaje bonito de Jonás y persuasivo, convencedor. Fue Dios obrando milagrosamente, salvando vidas. Así es Dios. La salvación es solo de Jehová. Y en el último versículo, en el 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este también fue un versículo estaba un poco frustrado. ¿Cómo explicarlo? Porque dice, y Dios se arrepintió. Y yo decía, pues Dios no se arrepiente porque Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Cómo lo explico? Pues, antes quiero dejar claro que esta es una frase de Jonás que nos quiere hacer entender humanamente que Dios escucha nuestras súplicas, nuestras oraciones. Este es un misterio para mí. Yo oro para que Dios haga su voluntad en mí, pero Dios ya tiene cosas preparadas para mí de antemano. Él ya tiene obras preparadas. Él ya me había visto a mí en salvación. No, yo no hice nada para merecérmelo. Por eso predico el Evangelio. Por eso oro cuando estoy orando por mi hermana o mis padres. Oro para que sean salvos, sabiendo que es Dios el que tiene la última palabra. Es Dios quien ya ha decidido. En la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él ya había decidido salvar a Nínive. Por eso envió a Jonás. Y por eso Jonás sabía que Dios tenía un plan. Y Jonás no quería que esto sucediera. Jonás sabía que Dios era grande en misericordia.
y iba a salvar a los ninivitas y Jonás no quería. Por eso se fue en contra, fue rebelde. Por conclusión, Dios salva a pecadores y quiere que sea, ¿saben con qué he entendido esto? Con la predicación de su palabra, con su predicación fiel de su palabra. En 1 Corintios 2 dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. En 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo entiendo porque últimamente estuve hablando con una persona que era de los testigos de Jehová y me decía que tú no entiendes, que tú estás loco, ¿cómo vas a decir que Jesús es Dios? Por más que él demostraba con su propia Biblia, en Mateo, que dice que Tomás le dijo Señor y mi Dios, me decía, tú estás loco. Pues sí, para algunos es locura lo que hablamos, pero por eso no vamos a dejar de predicar el Evangelio. Seamos como Jonás, prediquemos el Evangelio fielmente. Confía en Dios, Él salva. La salvación es solo de Jehová. ¿Amén? Amén. Pues eso es todo, hermano. Si nos podemos poner de pie y darle gracias a Dios porque Dios es lleno de gracia y misericordia, que dio a su Hijo para que seas tú salvo. Él, Jesucristo, pagó el precio del pecado por ti. No pagó el precio que yo tenía que haber pagado en la cruz. Ahora Cristo vive en mí. Y con esa misma gracia que Él me dio, quiero llevar también el Evangelio fielmente a los que lo necesitan.